Capítulo 9. El verano es la época mejor en la isla de los delfines azules. El sol es cálido y los vientos resultan suaves. Soplan principalmente al oeste y en algunas raras ocasiones del sur. Era durante aquellos días justamente cuando más posibilidades había del regreso del barco. Y en consecuencia, me pasaba la mayor parte del día en lo alto de la roca, mirando desde aquel promontorio hacia el este, en dirección al país al que se había marchado mi pueblo a través de aquel mar que no tenía fin. Una vez, estando de vigilia, pude divisar un pequeño objeto en la inmensa superficie del océano. Al principio pensé que era un barco, pero surgió una columna de vapor y comprendí que se trataba de una ballena que salía a la superficie para respirar. Durante aquellos días veraniegos no vi ningún otro indicio del mismo tipo. La primera tormenta del invierno acabó con mis esperanzas. Si el barco de los hombres blancos iba a volver en mi busca. Lo lógico hubiera sido aprovechar el tiempo más favorable para navegar hacia la isla. Ahora tendría que esperar hasta que pasase el invierno, quizá aún más tiempo. El pensamiento de estar enteramente sola en la isla, mientras tantos y tantos soles se levantaban del mar y volvían al cabo de unas horas a hundirse en él, llenaba mi corazón de tristeza. No me había sentido tan sola antes porque estaba segura de que el barco volvería, como el jefe Matasaib había dicho. Pero ahora había perdido la esperanza de que así fuera. Estaba terriblemente sola. Esa era la verdad. Pasé unos días sin apetito y por la noche sufría terribles pesadillas. La tormenta esperada acometió a la isla desde el norte, enviando olas enormes contra las costas y vientos tan fuertes que apenas podía permanecer en la roca. Me arreglé un lecho de algas y hojarascas al pie de la misma, y para protegerme mantuve encendida una hoguera. De esa manera dormí 5 noches. Durante la primera vinieron los perros salvajes, sin atreverse a cruzar el anillo de fuego. Maté a 3 con mis flechas, pero no pude hacer lo mismo con el jefe de la manada. A partir de esa noche ya no volvieron. Al 6º día, cuando la tormenta hubo cesado, fui hasta el sitio donde los hombres de la tribu habían escondido las canoas, y me deslicé hasta el pie del acantilado. Aquella parte de la orilla estaba protegida del viento, y encontré las canoas en igual situación que las habían dejado. Los víveres aún estaban en buenas condiciones, pero el agua no servía ya, así que regresé a la fuente para llenar unas vasijas. Había decidido durante los días de la última tormenta, una vez comprendí que no valía la pena esperar el regreso del buque, que repararía una de las canoas de la tribu e iría por mis propios medios hasta el país que estaba al este de la isla. Recordaba cómo Kimki, antes de partir, pidió consejos a sus antepasados, a todos los antecesores que vivieron en esas épocas pasadas, y que habían llegado justamente desde aquel país a nuestra isla. También solicitó Kimki la opinión de Suma, el hombre brujo de la tribu, quien tenía poder sobre el viento y los mares. Pero aquello era algo que yo no podía hacer, porque Suma había muerto en la batalla contra los aloitianos, y yo nunca pude comunicarme con los espíritus de los muertos. Pese a haberlo intentado repetidamente, y sin embargo, no pude decir que tuviera
verdadero miedo mientras preparaba mi viaje en la orilla. Sabía que mis antepasados cruzaron el mar en sus canoas, viniendo de aquel país que estaba del otro lado. Y además, Kimki también fue capaz de cruzarlo. Yo tenía la misma habilidad que aquellos hombres en el manejo de una canoa. Aún lo cierto era que, cualquiera que fuera la suerte reservada para mí en ese inmenso espacio acuático, nada me aterraba. Era menos temible que el pensamiento de permanecer sola en la isla, sin un hogar, sin nadie con quien tratar, perseguida aquí y allá por una manada de feroces perros salvajes, y con un ambiente que me recordaba por doquier a quienes habían muerto y a los que lograron escapar de semejante prisión. De las 4 canoas que habían apoyadas en el extremo inferior del acantilado, preferí la más pequeña, que aun así era muy pesada, pero podía embarcar a 6 personas. Debía intentar arrastrarla por toda la rocosa orilla, metiéndola en el agua después a una distancia de 5 o 6 veces la largura de la embarcación. Empecé por limpiar de obstáculos el trayecto entre la canoa y el mar. Luego llené los huecos y los agujeros con piedras y sobre el conjunto extendí una capa de algas para preparar una senda deslizante. La orilla estaba en cuesta, por lo que una vez lograse mover la canoa, su propio peso la propulsaría hasta hacerla entrar velozmente en el agua. El sol estaba en el oeste cuando abandoné la orilla. El mar se hallaba en calma una vez traspasada la línea de arrecifes. Usando mi remo de doble paleta, bordé enseguida la parte sur de la isla. Cuando llegué a mar abierto, empecé a notar el viento. Estaba en la parte posterior de la canoa, arrodillada y remando desde allí, porque esa es la manera de obtener más velocidad, pero no podía manejar la embarcación con aquel viento y en la misma postura. Me pasé al centro de la canoa y seguí remando con todas mis fuerzas, sin permitirme el menor descanso, hasta haber superado la zona de las corrientes que van muy deprisa por esa parte de los bancos de arena. Había un oleaje movido, aunque no alto, y pronto estuve calada de la cabeza a los pies. Al irme internando decididamente en el mar, sin embargo, la espuma cesó y las olas se hicieron amplias y espaciadas. Aunque realmente hubiera sido más fácil remar a favor de ellas, eso suponía tomar la dirección contraria a la indicada. Así pues, continué dejándolas a mi izquierda, y la isla se hizo más y más pequeña a mi espalda. Al anochecer, lancé una última ojeada atrás. La isla de los delfines azules había desaparecido en el horizonte. Aquella fue la primera vez que sentí un estremecimiento. En torno a mí solo había montículos y valles producidos por el oleaje. Cuando estaba en el hondo no podía ver nada, y cuando la canoa cabeceaba remontando la cresta, únicamente el océano en todas direcciones. Cayó la noche. Bebí algo de agua de la vasija, y el líquido dulce suavizó mi garganta. El cielo era una mancha negra,
y no podía apreciarse diferencia alguna entre el mar y el firmamento. Las olas no hacían gran ruido, apenas un chasquido suave al tropezar con la canoa o pasar bajo ella. En ocasiones, los sonidos del oleaje parecían indicar enfado, y en otros momentos daban la impresión de que a mi lado hubiera gente riéndose. No tenía hambre, pues el miedo anulaba el resto de mis sensaciones. La aparición de la primera estrella me tranquilizó un tanto. Apareció frente a mi canoa, hacia el este y en posición baja en el firmamento. Luego empezaron a presentarse otras rodeando a la primera, pero esa era la que miraba yo con más afán. Daba la sensación de ser una serpiente. Así la considerábamos en la tribu. Una estrella de reflejos verdes que me era familiar y me gustaba. De vez en cuando se ocultaba entre la neblina, pero siempre terminaba por lucir con todo su esplendor. Sin ella me hubiera perdido, pues el oleaje era perpetuamente el mismo. Siempre me acometían las olas en la misma dirección y de un modo que me alejaba de continuo respecto de la tierra que quería alcanzar. Por eso es porque la canoa trazaba el agua ennegrecida, una huella como de culebra. Pero a pesar de todas las dificultades, pude continuar adelante, guiado mi rumbo por la estrella, que brillaba en el este. Horas después, ya entrada la noche, ese lucero se elevó y se elevó, y entonces cambié mi dirección según lo que me marcaba la estrella del norte, que estaba a mi izquierda, a la que nosotros llamábamos estrella que nunca varía. El viento empezaba a calmarse, como siempre ocurría lo mismo pasada la primera mitad de la noche. Por ese detalle sabía yo cuánto tiempo llevaba navegando y cuándo llegaría nuevamente la aurora. De pronto me di cuenta de que la canoa hacía agua. Antes de anochecer había vaciado uno de los recipientes que usaba para almacenar víveres y me dediqué a achicar la que entraba por la borda con el movimiento debido al oleaje, pero el agua que ahora bailaba en torno a mis rodillas no provenía de las olas. Dejé de remar y puse en movimiento la vasija en cuestión, hasta conseguir secar la canoa. Después comencé a buscar en la oscuridad, tanteando las pulidas tablas que componían la embarcación hasta encontrar un sitio junto a la quilla en el que se producían las filtraciones por la existencia de una brecha tan larga como mi mano y de la anchura de un dedo puesto de canto. La hendidura estaba en un sitio que no permanecía constantemente en contacto directo con el agua, pero ésta entraba por el agujero cada vez que la canoa se hundía hacia adelante entre las olas. En las canoas de mi tribu, las junturas entre tabla y tabla solían protegerse con un betún que encontrábamos a una flor de agua en la orilla. Al no tener en esos instantes nada parecido, rasgué un pedazo de mi falda y lo utilicé para taponar la hendidura. Aquello detuvo
de un momento la entrada de agua en el interior de la canoa. El alba dio paso a un cielo purísimo, y cuando el sol salió de entre las olas vi que estaba muy a la izquierda. Durante la noche me había ido desviando hacia el sur respecto de mi rumbo exacto, y corregí ahora el error de dirección, remando afanosa a lo largo de la senda que sobre las aguas marcaba el sol de la mañana. No soplaba el viento, y las olas alargadas y suaves se estrellaban en continuo rumor contra mi embarcación. Pude, por tanto, avanzar con mayor rapidez que la noche anterior. Estaba cansada, pero con mayores esperanzas que en cualquier otro momento desde que había salido de la isla. Si no cambiaba el buen tiempo, iba a cubrir muchas leguas bogando hasta el anochecer. Otra noche y todo el día siguiente me permitirían avistar ya la tierra hacia la que navegaba. Poco después de la aurora, cuando estaba pensando en aquellas extrañas tierras hacia las que me dirigía y sobre lo que encontraría allí, la canoa empezó a hacer agua otra vez. La nueva hendidura estaba entre las mismas tablas que la otra, pero era mayor y más cercana al sitio donde yo bogaba, arrodillada en el centro de la embarcación. La hilacha que desgarré de mi falda y empujé dentro de la hendidura sirvió para detener casi completo la entrada del agua. Sin embargo, las planchas de la canoa estaban deterioradas, probablemente por haber quedado esta tanto tiempo fuera del agua y sometida a los rigores del sol. Aquellas tablas podrían abrirse longitudinalmente si las olas golpeaban con más fuerza en el punto débil. Repentinamente me di cuenta de que era peligroso seguir adelante. El viaje hasta la tierra desconocida duraría aún 2 días, quizás más incluso. En cambio, remando de nuevo en dirección a la isla, no tendría que viajar por tanto tiempo. Pero fuera como fuese, no podía resignarme al abandono de mi proyecto. El mar estaba en calma y había llegado ya muy lejos. El pensamiento de regresar después de tanto trabajo era insoportable, y aún peor, la idea de volver a esa isla desierta y vivir en ella sola y olvidada durante nadie sabía cuántas lunas y soles más. La canoa se deslizaba perezosamente por el tranquilo océano. Mientras yo pensaba en todo eso, cuando vi que, pese a todo cuanto ya llevaba hecho para evitarlo, el agua volvía a entrar en el fondo de la canoa. Empuñé el remo con decisión. Mi única salida residía en dar la vuelta y navegar hacia la isla. Y aún más, sabía que solo con toda la suerte del mundo lograría regresar a ella. El viento no empezó a soplar hasta que el sol alcanzó su cenit. Antes de esa hora había cubierto ya una gran distancia, deteniéndome para achicar el agua de vez en cuando y remando sin tregua el resto del tiempo. Cuando se levantó viento tuve que bogar más despacio y achicando de continuo, no por las hendiduras del fondo de la embarcación que seguían resistiendo, sino a causa del mayor oleaje que hacía entrar agua por los lados de la canoa. Esa fue mi primera señal de buena suerte. La segunda la noté al aparecer una bandada de delfines.
llegaron saltando procedentes del oeste, pero al ver la embarcación descubrieron un gran círculo y empezaron a seguirme. Se deslizaban lentamente y tan cerca de mí que podía ver sus ojos, que son grandes y del color del océano. Luego nadaron adelantándose a la canoa, prescindiéndome, hundiéndose y reapareciendo enseguida, moviéndose y jugueteando, en ocasiones como si tejieran una pieza de paño con el movimiento de sus grandes hocicos. Los delfines son animales portadores de buena suerte. Me hacía feliz verlos nadando alrededor de la canoa, y aun cuando mis manos empezaban a sangrar por el continuo manejo del remo. Con verlos se me olvidaba el dolor. Me sentía muy sola antes de que aparecieran, pero ahora que tenía a esos amigos rodeándome ya no me preocupaba tanto. Los delfines azules me abandonaron poco antes de la puesta del sol. Se marcharon con el mismo movimiento rápido y grácil con que se habían presentado, escapándose en dirección oeste. Pero durante largo tiempo pude ver los últimos rayos solares cabrillear al tropezar en su piel. Una vez anocheció, seguí viéndolos con el pensamiento y estoy segura de que gracias a eso continué remando, en momentos en los que mi deseo era tumbarme en el fondo de la canoa para descansar. Lo repito, más que ninguna otra cosa, si volvía a casa, era merced a la intercesión de los delfines. Al caer la noche empezó a levantarse del mar cierta neblina, pero así y todo, de vez en cuando podía ver la estrella que está allá arriba colgada, hacia occidente. La estrella de tono rojizo que en mi tribu llamamos Magat, que es parte de esa figura parecida a un cangrejo y que se conoce justamente con ese nombre. Mientras tanto, las brechas en la canoa se iban haciendo tan grandes que mis paradas eran frecuentes, tanto para evacuar el agua como para rellenar las hendiduras de pedazos de mi falda retorcidos. La noche se me hizo muy larga, mucho más que la anterior. Un par de veces encabecé muerta de sueño, remo en mano, arrodillada en el centro de la embarcación, aun cuando lo cierto era que jamás había tenido en mi vida tanto miedo como entonces. Pero la mañana amaneció clara y pude ver entonces ante mí una línea alargada y algo confusa, como un gran pez que se bañara al sol mi isla. Llegué antes de que el sol alcanzara a gran altura a la zona de los bancos de arena, y las fuertes corrientes de la isla me precipitaron sobre la orilla. Tenía las piernas entumecidas de tanto ir arrodillada, y cuando la canoa chocó con el fondo e intenté levantarme, me caí al salir. Fui arrastrándome a través del agua, poca profunda, en ese lugar, y alcancé la arena de la playa. Allí permanecí boca abajo largo tiempo, abrazando convulsivamente el suelo, rebosante de felicidad. Estaba demasiado agotada para preocuparme de los perros salvajes, y pronto me quedé profundamente dormida.